Muy buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga, feliz Shabbat, espero que hayan tenido una buena y bendecida semana. Quiero compartirles acerca de la parashá de esta semana, que se llama Trumá y significa ofrenda, ¿no? El tabernáculo, el lugar donde va a construir Moshe para que habite ese lugar la morada de Dios. La parashá de la semana abarca desde Éxodo 25:1 a Éxodo 27:19. Al arrancarla dice: habló el Señor a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de corazón tomaréis para mí ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ello: oro, plata y cobre, azul celeste, púrpura, tinte carmesí, lino y pelo de cabra, cueros de carneros envermejecidos, cuero de tejones, especies para aceite de la unción y para incenso de las especies, ¿no? Y piden esas ofrendas y dice: y me harán un santuario y moraré entre ellos, ¿no? Como yo te lo muestro hoy, el modelo de este tabernáculo y el modelo de todos sus utensilios, así haréis como Dios se lo había mostrado a Moisés en el monte. Entonces el Señor pide una ofrenda, como leíamos, para él, entre oro, plata, bronce, ¿no? Aceite, piedras aromáticas, porque todo esto iba a ser preparatorio para lo que se venía en el pueblo de Israel, ¿no? Para que este pueblo haga un tabernáculo, un lugar donde estuviera la presencia de Adonai allí, el lugar de la morada de Dios, ¿no? Sabemos que tabernáculo, la palabra hebrea es mishkan, ¿no? En ese tabernáculo que envía el Señor a construir, le dice que construya un arca de madera, un propiciatorio, donde estaban los dos querubines adentro, y allí se reconciliaban los pecados, hacían el sacrificio de animales. Lo manda a construir la mesa de madera, el candelabro de oro puro, la primera imagen que debemos tener acerca de en una congregación es la menorá, esa menorá que sale en los 7 brazos, muy conocida. Bueno, eso viene del corazón de Dios, está creado por Dios y se lo mostró a Moisés para que éste lo hiciera en su tabernáculo. Le pidió en esta parashá que leemos hacer cortinas de tal manera y de tal forma, ¿no? Y de esas cortinas hacer un velo que separara el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba la menorá, como decía anteriormente, el candelabro de oro puro, los panes y los perfumes. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, aquella conocida arca, ¿no? Las tablas de la ley que Dios había entregado a Moisés, la vara de Aarón y el maná, ¿no? Que Dios dio de comer al pueblo de Israel en el desierto. Y luego cómo tenía que ser construido el atrio, que es el espacio que rodeaba el tabernáculo. Hasta el año 2668, cuando los israelitas salen de Egipto, ¿no? Y se liberan de su esclavitud, nadie en la tierra se le había ocurrido hacerle un lugar, una casa, una morada, una tienda al Señor. El Señor es el que le pide a Moshe hacerle eso, ese tabernáculo, ese lugar donde el pueblo podía ir a sentir la presencia de Dios. Más para los sacerdotes y levitas, sabemos que el lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez por el año y tenía que estar bien purificado y bien limpio, porque si no la presencia de Dios lo consumía. Es por esto que Dios manda construirle a Moisés un lugar donde el pueblo pueda ir a su morada, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? De parte de Dios, que Él es el que le pide al hombre y no es el hombre que se le ocurre construir algo para el Señor. Teníamos en Egipto pirámides enormes a dioses, hombres que le hacían imágenes y figuras de Egipto a reinas y faraones de Egipto, enormes, templos enormes de dioses, no solo en Egipto, sino en Babilonia, en otros lugares, ¿no? Figuras a dioses, ¿no? Y templos enormes que no servían para nada porque esas imágenes no tenían el valor correspondiente, ¿no? De que sí lo tiene Dios creador. Entonces Dios le envía a Moisés esta imagen para que él construya este Mishkan, este tabernáculo. 400 años después, el rey David
desearía construirle la casa, porque así se debe decir correctamente, ¿no? La casa para Dios, no el templo. El templo es una figura pagana. La casa para el Señor, la casa para Adonai. Pero sabemos que por más que estuviera en su corazón armar esa casa para el Señor, Dios le dice que Él no habitaba en templos o en casas de hombres, no necesitaba un templo, pero sin embargo le agradó este pensamiento de David, pero que él no iba a construir la casa porque había derramado mucha sangre. Entonces su hijo iba a ser el que construyera esa casa, ¿no? Y le dice que si guardara sus mandamientos y se permanecía fiel en esa casa, Dios iba a escuchar a lo que el pueblo tenía en su oración o su petición hacia él, y Dios iba a morar allí, ¿no? Lo construye Salomón 480 años después de haber salido de Egipto, y lo hace de la mejor manera y construye esa casa para el Señor. Sabemos que David en el Salmo 15 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que no hace nada indebido, no lastima al prójimo, no admite cohecho contra el inocente, ¿no? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto fue un poco la parashá de esta semana, y espero que Adonai los bendiga, y nos reencontramos el próximo sábado para la siguiente parashá y para seguir compartiendo un poco de la palabra de Dios. Que Adonai los bendiga enormemente en esta semana. Bendiciones.